Ustedes quieren gravedad en su juego, pero andan grave de matemática. En fin, la hipocresía. Hey Pro, ¿todo bien? Soy Use y este es mi canal de programación de videojuegos. Y este es el tutorial de Unity para no tan retrasados. ¡Comencemos! Bueno, y como no eres tan retrasado, pues no tengo que explicarte los detalles de descargar e instalar Unity. Es un proceso demasiado simple. Simplemente entra a Google, escribes Unity, entras a la página de Unity, descargas la personal que es gratis. Si eres estudiante, pues también descargas la de estudiante que igual es gratis. Y te das cuenta que descargas el Unity Hub, que no es el Unity que nos interesa, sino es como un manejador de proyectos y versiones de Unity. Y con el Unity Hub podemos descargar el Unity de verdad. Llenas los datos con tu usuario, correo electrónico, contraseña, haces clic en la casilla donde declaras que les vendes el alma a ellos, etc. Hay varios tipos de proyectos, pero vamos a seleccionar el proyecto vacío porque, como no eres tan retrasado, la idea es aprender a hacer las cosas por tu cuenta. Y por fin tenemos Unity abierto. La interfaz la puedes reorganizar como te guste, pues yo la voy a reorganizar a mi manera, pues tú organízala a tu manera. ¿Cómo es posible que acabo de instalar Unity y ya está pidiendo instalación? ¿Qué tanto le meten en los 10 gigas esos para después estar pidiendo actualización? Bueno, no sé qué tanto le actualizan a ese Unity. Saquemos la pestaña de juego y repasemos las partes más relevantes de la interfaz. Está la escena, que es donde agregas los objetos del nivel actual. Está la pestaña de juego. Está la jerarquía, que es donde se despliegan los objetos actuales en escena. Está la pestaña de inspector, que muestra detalles sobre el objeto actualmente seleccionado, como la posición, rotación, escala, etc. Está la pestaña de proyecto. Dentro de la carpeta Assets es donde agrega los objetos que importas desde otras aplicaciones, como objetos 3D, imágenes o programas, entre otros. Y la pestaña de consola, que muestra algunos mensajes o incluso algunos errores. Aprendamos a navegar por la escena. Para ello creo una caja. Con la rueda del ratón podemos acercar y alejar la vista. Con las flechas roja, verde y azul podemos desplazar el objeto actualmente seleccionado en los ejes X, Y y Z. Seleccionando el icono de rotación podemos rotar el objeto y seleccionando el icono de escalación podemos agrandarlo o achicarlo. Como no eres tan retrasado, te aconsejo que te aprendas las teclas de estas herramientas. También está esta pequeña mano que sirve para desplazar la vista de forma lateral, aunque podemos conseguir el mismo efecto presionando el botón central del ratón. Presionando Alt y el botón izquierdo podemos rotar la vista alrededor y con Alt y el botón derecho podemos acercar y alejar la vista de forma más precisa. A veces te sucede que desplazaste tanto la vista que cierto objeto se te perdió y andas como loco buscando que no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando eso te suceda, pues baja la jerarquía, seleccionas el objeto y luego en la escena presionas la tecla F y automáticamente la vista se centra en el objeto seleccionado. Crea una cápsula y haciendo uso de tus habilidades artísticas, dale a la caja la forma que ves en pantalla. Si has llegado hasta este punto, para nada eres retrasado. Y ahora lo más importante, haz que la caja sea hija de la cápsula. Ve a las preferencias y asegúrate que el editor es Visual Studio Code. Puedes utilizar el editor que tú quieras, pero vamos a aprovechar que en el video anterior instalamos Code y ese es el que voy a estar utilizando durante el video. Ahora ve a la pestaña Proyecto, clic derecho en Assets y crea una nueva carpeta llamada Programa. Ahora clic derecho en la carpeta Programa y crea un programa C#. Llámalo Personaje y arrástrala sobre la cápsula. Asegúrate que en el inspector de la cápsula, en la parte inferior dice Personaje, entre paréntesis, Script. Haz doble clic sobre el programa y te aparece Visual Studio Code. Ve al botón de extensiones y asegúrate que están instaladas las de C# que instalamos en el video anterior. Instalemos Debugger for Unity y opcionalmente puedes instalar Unity Code Snippets de Clever Silva. Ahora en Start, escribe debug log hello world, tal como ves en pantalla. Regresa a Unity, haz clic en Play para correr el programa y si todo funcionó correctamente, en la consola deberías tener el mensaje Hello World. Presiona nuevamente Play para detener el programa. Opcionalmente, si estás usando Mac, puedes instalar Mono. Ahora borra Hello World y examinemos con un poco más de detalle lo que Unity ha creado. En la parte superior encontramos Using, que se encarga de importar código definido en otra parte. Luego tenemos una clase, que en términos sencillos
es un conjunto de variables y funciones que pueden ser públicas y o privadas. Esta clase puede tener una clase padre, en este caso monoBehavior. Cuando esto sucede, la clase hija hereda toda la funcionalidad, es decir, que la clase personaje va a contener todas las variables y todas las funciones, también llamadas métodos, que hayan sido definidas en la clase padre. Ahora, no se puede hablar de clase sin hablar de objeto. Una clase es completamente inútil hasta que no creas un objeto de esa clase. Esto se llama instanciar. Puedes pensar en una clase como si fueran los planos de una casa, pero esos planos son completamente inútiles hasta que no construyes una casa con esos planos. Los planos vendrían siendo la clase y el objeto vendría siendo la casa construida. Algo interesante es que con un solo plano puedes construir muchas casas iguales o incluso similares con apenas pocas variaciones, como por ejemplo color, textura, incluso pequeñas variaciones en el tamaño, pero de todas formas seguirá siendo una casa y no un perro. También encontramos dos funciones, start y update. Start es una función que Unity llama cuando arranca el juego y update es una función que constantemente se está ejecutando, en teoría, 60 veces por segundo. Vamos a tratar de mover al personaje utilizando las teclas de flecha izquierda y derecha. Para ello usamos la función getAxis del objeto input e imprimimos el resultado en consola. Y en Unity observamos que cuando presionas la tecla derecha, getAxis vale 1 y cuando presionas la tecla izquierda, getAxis vale -1. Borra lo anterior y vamos a crear un objeto de la clase vector3, la cual contiene tres variables x, y, z. Y le asignamos el resultado de getAxis en la componente X. Aquí estamos usando new para crear un nuevo objeto de la clase vector3 y luego asignamos el resultado en la posición del objeto. Y en Unity observas que el personaje se mueve aunque no es precisamente lo que estamos buscando. Arreglemos esto. En lugar de asignar el resultado, simplemente vamos a incrementarlo. Y en Unity vemos que ya el objeto se mueve hacia la izquierda y a la derecha, pero se está moviendo muy rápido. Ahora vamos a hacer que el movimiento sea más consistente con el tiempo, multiplicando por time.deltaTime, que no es más que la cantidad de segundos entre las llamadas a la función update. Y ahora el personaje se mueve un poco más lento, por ello vamos a crear una variable flotante de velocidad y la multiplicamos por la dirección de movimiento. Y ahora vemos que el personaje se mueve demasiado rápido. Lo bueno es que como hemos declarado la variable pública, podemos alterarla directamente desde la interfaz de Unity. Hagamos que el personaje mire hacia la dirección del movimiento. Recuerda que, como te expliqué en el video de cuaterniones, sirven para definir rotaciones. Crea dos variables de tipo cuaternión. Definimos uno con 90 grados en el eje Y y otro con menos 90 grados en el eje Y. Ahora, si la dirección de movimiento en la componente X es mayor que 0, asignamos una rotación y si es menor que 0, le asignamos la otra rotación. Y con esto comprobamos que ahora el personaje mira hacia donde se está moviendo. Vamos a darle un poco más de vida al escenario agregando unas texturas. Ahora crea una caja que sirva de piso, le asignamos la textura y la estiramos un poco. Si la textura se distorsiona, ve al material del objeto y ajusta el parámetro Tiling. Vamos a crear dos cajas extra que sirvan de obstáculos y agreguemos textura al personaje. Aprovecha de una vez para cambiarle el nombre de cápsula por personaje. Entonces, agregamos un quad que sirva de fondo. Y le cambiamos el shader a Unlit Texture. Con esto el fondo siempre va a tener un color constante que no será afectado por la luz. Pero espera, al mover el personaje vemos que este atraviesa los obstáculos. Y la razón de esto es porque al moverlo no estamos teniendo en cuenta ningún tipo de colisión. Para solucionar esto, ve al personaje y elimina el Capsule Collider. Luego en la parte inferior presiona el botón Add Component y agrega un componente de tipo Character Controller. Ahora crea una variable de tipo Character Controller y la inicializamos en Start. Borramos la parte donde movemos a través de la posición del objeto, multiplicamos la dirección directamente por deltaTime y por la velocidad y luego vamos a mover el personaje a través del Character Controller. El Character Controller sí tiene en cuenta las colisiones de los objetos y no nos va a dejar atravesar los obstáculos.
Agreguemos la gravedad más ridícula que pueda existir. Para la gravedad, crea una variable flotante llamada g e inicialízala en -0.1. Luego, si el usuario presiona el botón Jump correspondiente a la barra espaciadora, asignamos 0.1 a la gravedad. En caso contrario, asignamos -0.1. Entonces, asignamos la gravedad a la componente y de la dirección. Y notas ahora que el personaje salta, pero es un salto un poco extraño. Es más, sin haberlo pensado mucho, ya has creado un juego tipo Flappy Bird. Arreglemos esa gravedad. Tanto que les enseño no dan para simular una gravedad. Ustedes mandan cáscara. A ver, ¿qué es la velocidad? La velocidad... No, pero el Unity ese es el que los ha embrutecido. A ver, ¿en qué se mide la velocidad de un automóvil? En centígrados. ¿Qué no? Hasta el más retrasado sabe que se mide en kilómetros por hora. Es el Unity ese que le tiene la cabeza así con tanto pingüín. Comprando y metiendo y sacando y no desarrollan la mente. Se dice plugins. ¡Silencio! Menos mal que encontré mi tablero, no sé dónde era que me lo tenía escondido. Como habíamos dicho, la velocidad de un auto se mide en kilómetros por hora. Esto lo podemos interpretar como distancia sobre tiempo y queda expresado así. Entonces podemos expresar que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Entendieron? La aceleración instantánea se define como la relación entre la velocidad sobre el tiempo. También podemos referirnos como el cambio de la velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Incluso cuando hablamos de aceleración media, también la expresamos como el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Entendieron? De la fórmula de la aceleración media podemos despejar la velocidad final y tenemos que un medio de la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial. Por lo tanto, la velocidad final es un medio de la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. ¿Entendieron? Y reemplazando la fórmula de la velocidad, tenemos que la distancia sobre el tiempo es un medio de la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y pasando el tiempo a multiplicar a ambos lados, tenemos que la distancia es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Entendieron? Sin embargo, cuando se trabaja con la gravedad, es común expresar la aceleración con la letra g. Por lo tanto, la aceleración quedaría expresada de la siguiente manera. ¿Entendieron? ¡Y borren la gravedad inmunda esa! Ahora borra la gravedad inmunda esa y cambia la variable de gravedad a -10. Agrega un flotante de velocidad de salto. E implementemos la fórmula de velocidad y distancia. Comprobemos si de verdad el personaje cae. Ahora hagamos que el personaje salte cuando se presiona una tecla. Cuando esto sucede, agregamos una velocidad inicial de 10. Y verdaderamente observamos que el personaje salta al presionar la tecla. Pero espera, esto sigue saltando y saltando y saltando. O sea que tenemos otro Flappy Bird. ¡Arreglemos eso! Incluyamos una condición de que el personaje únicamente pueda saltar cuando se encuentra en tierra. Y efectivamente ahora el personaje salta únicamente cuando se encuentra en el suelo. ¿Pero cuántas unidades puede saltar? Aparentemente solamente puede alcanzar una altura de 2 unidades. Y en las condiciones actuales es imposible que alcance una altura de 3 unidades. ¿Cómo solucionamos esto? Podemos ingresar la fórmula que nos dio el profe en un osciloscopio y tratar de adivinar los parámetros correctos de gravedad y velocidad para alcanzar una altura máxima y tiempo de vuelo deseados. Que el profe no se entere que estamos adivinando. ¿Ah? Parece lo que sirven ustedes, tratar adivinando las cosas. Por eso es que hay tanto programador mediocre por ahí. Lo importante es la matemática. Cuando un objeto salta, arranca con una velocidad inicial, la cual se hace 0 en la máxima altura. ¿Entendieron? Partimos de la fórmula de gravedad, considerando de que la velocidad final se hace 0,
Por lo tanto, la gravedad en la altura máxima es menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Intercambiando la gravedad con el tiempo, tenemos que el tiempo de altura máxima es menos la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Entendieron? Y para hallar la altura máxima simplemente reemplazamos el tiempo máximo en la fórmula de distancia. ¿Entendieron? Reemplazando el tiempo máximo en la fórmula de la distancia, nos queda 1/2 de la gravedad por menos velocidad inicial sobre gravedad al cuadrado, más velocidad inicial por menos velocidad inicial sobre la gravedad. Resolviendo tenemos 1/2 de la gravedad sobre la gravedad al cuadrado, que podemos simplificar. Arriba velocidad inicial al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Y simplificando nos queda que la altura máxima es menos 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. ¿Entendieron? Ahora, para hallar la velocidad inicial necesaria para alcanzar la altura máxima, simplemente despejamos la velocidad. Simplemente pasamos a multiplicar el -2 con la gravedad y al sacar la raíz cuadrada tenemos que la velocidad inicial necesaria para alcanzar la altura máxima es la raíz cuadrada de -2 por la gravedad por la distancia. ¿Entendieron? Recordemos que el tiempo para alcanzar la altura máxima es menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Intercambiando podemos decir que la gravedad es igual a menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Pero recuerden que estamos trabajando con la gravedad media. Y reemplazando la fórmula de velocidad nos queda así. 1/2 de la gravedad igual a menos la distancia sobre el tiempo. Y aplicando producto de extremos y producto de medios, nos queda como menos la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Y pasando el 2 a multiplicar, nos queda que la gravedad necesaria para alcanzar la altura máxima es -2 por la distancia sobre el tiempo al cuadrado. ¿Entendieron? Hay un detalle a tener en cuenta, y es que esta fórmula solamente considera la mitad del tiempo de vuelo. Para considerar el tiempo total, debemos calcular la otra mitad. ¿Entendieron? Si consideramos que el tiempo es solamente la mitad del tiempo completo de vuelo, y reemplazamos en la fórmula de abajo, nos queda que la gravedad necesaria para alcanzar la altura máxima es -8 veces la distancia dividida por el tiempo total de vuelo al cuadrado. ¿Entendieron? En conclusión, dada una altura máxima y un tiempo total de vuelo, la gravedad necesaria para alcanzar dicha altura es -8 veces la altura máxima sobre el tiempo al cuadrado. Y la velocidad inicial necesaria es la raíz cuadrada de -2 veces la altura máxima por la gravedad. ¿Entendieron? Papi, mete la fórmula en el oscilógrafo ese para ver si te estoy echando embuste. Gracias a la explicación del profe, ahora contamos con 2 poderosas fórmulas que nos permiten determinar con precisión la gravedad y velocidad necesarias para alcanzar una altura máxima restringida por un tiempo de vuelo específico. Para eso es lo que ustedes sirven, para estar copiando la fórmula ahí sin saber de dónde sale. Por eso es que el mundo está como está. Estos pelados que quieren hoy día todo regalado. Esas cosas no se veían en mis tiempos. Incluyamos variables para la altura máxima y tiempo máximo de vuelo. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en la segunda parte de este tutorial. ¡Pro!